Aquí es donde nacen tus pesadillas. Historias reales. Sucesos inexplicables. Una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Investigador Paranormal. Después de salir de lo que parecía un trance, el hombre decidió que tenía que salir a enfrentar aquellas cosas. Había algo extraño en aquellas personas, en aquellos seres. Él pensaba que tal vez aquellos demonios eran los responsables de la desaparición de su hijo. Por un momento consideró la idea de que tal vez aquellos dos eran los responsables. No lo pensó dos veces y tomó su arma, su vieja escopeta, la cargó con munición y estaba decidido a salir a enfrentarlos. Cuando miró de nuevo. Esta vez aquellos dos seres clavaban su vista en la ventana. Era como si supieran que alguien los estaba observando. Uno de aquellos seres emitió un chillido horrible. El otro comenzó a rasgar el techo, que era apenas de unas hojas, unas cuantas hojarascas de palma. Comenzó a rasgarlo como un animal que quiere buscar algo en la tierra o esconder algo. El hombre sabía que tenía que reaccionar. Este era el momento. Debía hacer algo, o si no, tal vez algo peor podría pasar. Sabía que aquella pareja tenía un bebé casi recién nacido. Pero había un detalle bastante macabro, y es que, a pesar de que aquellos dos seres ya no eran nada sutiles con sus movimientos, la pareja no parecía despertar. Solamente se escuchaban los llantos del bebé, pero la pareja no hacía más por criarlo. Parecían estar profundamente dormidos. Ni siquiera habían encendido una luz, ni siquiera habían salido de la casa para ver qué demonios era aquello. Nada, parecía que el bebé estaba solo, en aquella chocita, ahí en la oscuridad. Fue entonces cuando Javier, este hombre valientemente, salió con su escopeta y tiró del gatillo tratando de darles, pero las balas parecían no hacerle nada. Al menos la bala que accionó contra uno de estos seres, al parecer no tuvo el mínimo efecto, porque al parecer lo único que hizo fue enfurecerlo. Su mujer no perdió el tiempo y corrió a avisar a los vecinos para que todos salieran, para que todo el pueblo viera quién eran estas cosas y si podían capturarlos o quién sabe qué les harían. El chiste es que todos se dieran cuenta que había demonios en el pueblo. Esas eran las palabras de la mujer. Los demonios vinieron por nosotros, por nuestros hijos. Poco a poco la gente comenzó a salir de sus casas, pensando en que ahora sí aquella pobre mujer había perdido la cordura. Algunos salieron con la intención de que se callara y otros para burlarse, pero pronto cambiaron de opinión al ver que allá en el techo, en aquel pequeño jacal, se miraban dos figuras horribles, dos figuras que estaban tratando de sacar al bebé, al menos tratando de sacar a aquel infante de aquel jacal, porque muy valientemente Javier no los había dejado, no les había permitido, pero por más que trataba de despertar a los padres que estaban encerrados allá adentro, estos no respondían, no despertaban, parecían estar en un letargo muy poderoso. Poco a poco, estos seres se fueron viendo rodeados por más y por más gente. Poco a poco se pusieron más y más nerviosos. La gente ahora los había descubierto, por lo que entre gritos y algo que parecían palabras o balbuceos, se fueron volando. Aquellos sacos, como lo describió Javier,
Realmente no eran sacos, sino un par de alas enormes. Las alas eran idénticas a las de un murciélago. Tengan en cuenta que era un México diferente y en aquel entonces todavía no se acuñaba la palabra vampiro para estos seres, por lo que simplemente los describieron como aves, pájaros grandotes, así les decían. Los hombres pájaro pudieron observar cómo volaron, haciendo un gran ruido con aquel enorme par de alas, echando toda la paja que habían quitado de aquel techito y toda la basura que había alrededor. Volaron haciendo un gran estruendo. Las señoras del pueblo comenzaron a rezar, mientras que los demás les disparaban, pero pasaba lo mismo que le había pasado a Javier. Y es que las balas no surtían efecto. Unos minutos después, la pareja salió desconcertada, mareada, con náuseas, sin saber por qué toda la gente del pueblo estaba reunida allí alrededor de su jacal. Fue en aquel momento cuando el padre, al escuchar todo aquel alboroto, se acercó muy presuroso, pues pensó que podría ser una pelea, una trifulca entre borrachos. Y es que ni siquiera había policía en el pueblo. La única autoridad era el padre. Al menos solamente a él le hacían caso. Poco a poco la gente se le fue acercando y comentándole lo que habían visto a los hombres pájaro. Y la cara del padre más se descomponía. El padre les pidió que le dijeran hacia dónde se habían dirigido aquellos seres. La gente comenzó a darle santo y seña de a dónde se habían dirigido. Entonces el padre pidió que todos regresaran a su casa, que mañana, muy temprano por la mañana, llevaría agua bendita a cada casa del pueblo. Harían una misa especial para que aquellos seres no se volvieran a acercar, y pidió que por favor, por lo que más quisieran, los vecinos llevaran a todos sus hijos más pequeños a bautizarlos. Esto los protegería sobre aquellos seres. Antes de irse y ya calmada más la gente, les dijo que quien quisiera acompañarlo en los posteriores días a esto estaría realizando una búsqueda. Él sabía que aquellos seres tenían que refugiarse en algún lado. Sabía que estos seres salidos del mismísimo Averno tenían una guarida, un lugar donde refugiarse para cometer sus fechorías. Comenzaba el padre, pues, poco a poco a suponer que aquellos seres eran los responsables de las desapariciones de los pueblos vecinos. Cuando ocurría algo como esto, las noticias no corrían tan rápido como ahora. Tardaban 2 o 3 meses en esparcirse a los demás pueblos, pero la realidad era que había reportes de desapariciones desde mucho antes de todos estos eventos. Así fue pues como se llegó el mentado día, donde el padre se dirigiría con todos los demás, o al menos con los pocos valientes que quedaban, al monte, allá en lo profundo del monte, a buscar aquellos seres. Antes de partir, el padre bendijo todas las armas, la munición, y partieron así. Algunos incluso trataban de grabar una pequeña cruz en la munición, pensando que tal vez esto les daría la ventaja o les ayudaría en algo. Tenían la intención total de disparar a matar a aquellos seres, fueran humanos o fueran demonios. No perdonarían algo como aquello que intentaron hacer. Pero, por más preparados que fueran, por más hombres que fueran, por más horas que se tardaran en aquel monte, buscándolos por veredas, caminos, entre los ríos, nunca pudieron encontrar una sola señal, un solo rastro de aquellos seres, ni siquiera un olor tan característico como el de la muerte, que había muchos en el pueblo que conocían a la perfección. No habían podido encontrar nada, aunque lo intentaron por días.
decidieron mejor abandonar la búsqueda. Tal vez aquellos seres ya no volverían por ahí. Sabían que habían sido descubiertos y querían confiar en que ya no volverían. No sería sino hasta una tarde que uno de los hijos de un campesino del pueblo tenía un pequeño rebaño, unas cuantas ovejas, chivas como les decimos por acá. Llevaba a sus chivitas a pastar cuando notó de regreso a casa que le faltaba una. Sabía que no podía regresar así, pues su padre le daría una maltratada y seguramente lo golpearía por haber perdido a una de sus chivas, a uno de sus animales. Así es que el pobre, muy asustado, en parte porque estaba atardeciendo, estaba cayendo la noche y algo le decía que aquellos seres seguían ahí afuera. Sabía de alguna manera u otra que seguían acechando. Aquel muchachito, se dirigió por una vereda, tratando de encontrar a su animal. Sabía que estaba un poco lejos de casa y justo cuando estaba por abandonar la búsqueda, escuchó ese sonido tan característico de las chivas, de las cabras. Se dirigió corriendo hacia allá, pero algo lo detuvo. Un olor putrefacto, un olor horrible, algo que él no conocía. Al principio pensó que tal vez era un animal muerto, pero conforme más se acercaba, el olor era más y más insoportable. Fue ahí cuando notó un árbol enorme, un árbol inmenso de años. Tal vez sería de esos árboles que prosperan y viven por cientos de años, y su tronco crece muy, muy grande, enorme. Con horror pudo observar que entre las ramas frondosas de aquel árbol pendían cuerpos de animales, cuerpos de personas, ancianos, niños, bebés. Todos se encontraban en un estado de putrefacción muy avanzado, algunos más que otros. Se notaba que había algunos que eran muy recientes. Él simplemente tomó a su cabra, a su chivita, y se fue corriendo. Se fue corriendo con las lágrimas en los ojos, con el asco en la boca. Ese olor era penetrante y sabía que debía salir de ese lugar lo más pronto posible. Y él había encontrado el árbol de cadáveres.